¿Ustedes reciben 20 referidos a la semana aproximadamente? Prácticamente entre los distintos medios todavía se recibe a través de la plataforma de Preco, que se había hecho una promoción. ¿Y cuántos de esos tienen peso en promedio? De ordinario, el 30% de los referidos de los asuntos que llegan tienen lo que dice tiene carne para convertirse en querella. Primer round. Director, usted ayer anunció un plan piloto en 2 municipios para combatir o prevenir la corrupción gubernamental. Cuéntanos de qué se trata. Sí, es un plan mayormente dirigido a fortalecer la gobernanza municipal. Esto surge a raíz de, nosotros iniciamos en el 2021 las visitas a los municipios. Mientras hacemos las visitas a los municipios, trabajamos la radiografía número 3, que atiende sobre las faltas administrativas. Publicamos la radiografía, continuamos visitando y ya en estos 5 meses que van de cuatrenio ya visitamos a los 9 alcaldes de nuevo término, de primer término. Uh-huh. Entonces todas esas visitas de radiografía nos dio el pie forzado para decir qué podemos fortalecer en procesos administrativos en los municipios que a su vez va a redundar en bajar las faltas administrativas o los casos de corrupción. Okay. Y obviamente pues nos acercamos a de los alcaldes de nuevo término, le presentamos la propuesta y entonces también nos acercamos a la asociación y a la federación de alcaldes. Uh-huh. Y también se hicieron partícipes de la actividad y entonces iniciamos con los municipios de Sidra y Ciales. ¿Por qué ellos? Primero, obviamente hay representación de asociados y federados. Uh-huh. También es hay un azul y uno rojo. Correcto, también es un punto geográfico. La oficina va a servir como de mentoría, de tutela en esta parte inicial. Y obviamente son municipios cercanos a la agencia, partiendo de que solamente fueron 9 alcaldes municipios que cambiaron de alcalde. Y también tener la disponibilidad de así hacerlo. Y entonces la primera parte es el diagnóstico, ver también por qué que ellos heredan. Estos primeros 6 meses de estos alcaldes de primer término, ellos heredan presupuesto, ellos están heredando órdenes ejecutivas, órdenes administrativas, también heredan mucho personal que ellos están evaluando. Uh-huh. Entonces, es la primera etapa de ver cómo podemos reforzar lo que ellos encuentran y cuáles eran sus intenciones al momento de postularse y recibir el favor del pueblo. Y entonces, de los 11 postulados que se habían desarrollado en la radiografía, decidimos enfocarnos en 2, uh-huh. que es el control de inventario y la utilización de la propiedad o la supervisión de las propiedades, bienes muebles e inmuebles. Porque cuando escuchamos muchas veces los mismos informes que hace la oficina de la Contralora, pues muestra la falta de inventarios de propiedad. Cerca de un 40% de las agencias y municipios ni siquiera hacen un inventario de propiedad al año. O sea, que se compran cosas y nadie sabe dónde están. No se sabe dónde están, no se sabe qué valor tienen los libros. Y muchas veces hablaba con la federación y la asociación, los municipios pagan seguros por muchas propiedades. Si no hay un inventario actualizado, uh-huh. posiblemente se esté pagando seguro, quizás por un valor que no es el real, o que no tienen valor en los libros, o fue un material que debió ser decomisado. O que ya no existe. O que ya no existe. Y entonces, ejemplos que se daba de la medida de ser más fácil, cómo hacemos controles, dónde también se cobran efectivo, dónde llega dinero en efectivo el municipio que tiene que validarse. Y en la medida en que haya controles, el amigo de lo ajeno se le va a hacer más difícil. Y en parte, cambiando quizás un poco la estrategia de ir directamente al ciudadano, que es lo que la oficina atiende. Si adoptamos, mejoramos procesos, también de una forma se va a controlar la mala administración o las faltas administrativas, que es lo que la oficina atiende. O sea que es un trabajo más preventivo que otra cosa. Sí, y lo hicimos bajo el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético. La de la oficina tiene 2 políticas, prevención y fiscalización. Ya. Y lo hicimos bajo el área preventiva del CDP, porque no es un proceso invasivo que vamos a estar en los municipios. Uh-huh. Vamos a visitarlos, empezamos en el principio de agosto con las visitas que ustedes tienen, cuáles son sus normas y procesos, pero no es una parte inquisitiva de que ellos vean que estamos entrando en los procesos, porque la oficina de ética no es una oficina de auditoría. Uh-huh. No es lo que hace el contralor que llega y dice, demen, la oficina orienta, pero en esta faceta lo hicimos. Orienta y refiere, o sea, a usted lo refieren. De ordinario nos refieren, sí, nos refieren casos, pero en este caso, como es algo preventivo, más allá de ir a los municipios que seguimos asistiendo, uh-huh. a dar charlas o a las agencias de gobierno, ahora vamos a entrar a cómo mejoramos procesos para prevenir faltas.
Aquí cada vez que lo hemos tenido, lo hemos tenido por casos particulares y usted pues hace la salvedad de que la oficina de usted no tiene las garras ni la pertinencia para hacer algunas cosas. También había hablado que hay todo un catálogo de cosas que se pueden presentar a la legislatura para que su oficina sí tenga las garras necesarias. ¿Ya se hizo eso? Sí, nosotros creo que en el mes de febrero nos reunimos con la Comisión de Ética del Senado. Okay. Presentamos las enmiendas sugeridas que teníamos para obviamente abrirlas a discusión. Nosotros tenemos unas enmiendas, también la Asamblea Legislativa en su poder de legislar puede tener otras ideas y era para converger en ese detalle. Se presentaron, están ante la consideración, en este caso del Senado, aunque hay medidas, tanto en Cámara como en Senado, de otros legisladores, particularmente de la delegación del PIB, las cuales favorecemos y nos hemos expresado, nos han solicitado memorial y nos hemos expresado de ambas. ¿Cuál usted diría que es la medida más urgente que necesita la Oficina de Ética Gubernamental? Bueno, lo que siempre se habla del asunto de nepotismo, de cómo se tramita, cuál es la verdadera prohibición, que actualmente, obviamente, con la ley original y con las determinaciones de los tribunales, pues es prácticamente para poder probar un nepotismo, a no ser que se nombre el pariente de la autoridad nominadora, prácticamente no hay prohibición. Y lo que la oficina siempre miraba era cómo este ayudante, pues no son parientes de la autoridad nominadora, pero por poner el ejemplo de un ayudante, pues está la esposa, la tía, la sobrina de ese ayudante, que es otra modalidad de nepotismo, pero como en las autoridades nominadoras, pues no cae porque lo que se requiere probar es que haya intervenido. Y ante la ausencia de un testimonio o de un documento que diga que fulano intervino, pues prácticamente es ley muerta. Esa es una que atiende. O sea, ¿usted cree que la ley de nepotismo actualmente es muy laxa? Sí, y lo que se propuso fue que al menos, porque la oficina no busca prohibir que se nombren parientes porque toda persona tiene derecho a eso iba. Si usted va en municipios pequeños, digamos Yabucoa, digamos, qué sé yo, Patillas, usemos ejemplo de Culebra y Vieques, las autorizaciones de Culebra y Vieques. En Vieques todo el mundo es familia. Todo el mundo es pariente. Y ahí lo que reinan son los mecanismos de inhibición, porque claro, el salario para traer talento de fuera no es, y entonces pues prácticamente todos los que trabajan en Vieques y Culebra son residentes de Vieques y Culebra y son parientes. Entonces, pues ahí esa es la medida que da la ley, pero que entonces la oficina tenga que evaluar la transacción, como hace con los mecanismos de inhibición. Que haya un filtro. Sí, que haya un filtro. Porque antes de la contratación. Ahora mismo, pues, el filtro es si alguien dice, quiero contratar a un pariente mío, pues claro, de ordinario la respuesta es no, a menos que haya un mecanismo o un asunto excepcional, pero los parientes aledaños son los que quedan desprovistos y la oficina, obviamente, lo que dice es, no es que se prohíba, sino es que se regule, que la misma conocimiento que tuvo ese allegado de que había una oportunidad de empleo, la tengan todos. Y de ordinario, eso es lo que preguntamos. ¿Usted promocionó el empleo? ¿Usted al menos lo posteó en la página de Facebook? ¿Lo puso en la página del municipio? ¿Puso una cuña de radio? ¿Lo puso en el boletín del municipio? ¿Hizo alguna acción afirmativa? ¿Alguien respondió? Para promover esa oportunidad de empleo? ¿O solamente llegó este hijo de fulano? Y esa es una de las mayores que se ven. Y también ampliar, que ha sido siempre discusión, el tema de conflicto de interés. Pero el conflicto de interés, dependiendo cuántas leyes haya, hay definiciones distintas. La definición que nosotros aplicamos es la que tenemos en nuestra ley y prácticamente se resume al pariente o a un antiguo socio o a alguien que resida pero que tiene una coletilla que genere un beneficio, en la medida en que no se pruebe un beneficio porque estén dos personas, no es un conflicto. Esa también la sometimos para análisis. Y ese tema fue eje de nuestra última conversación aquí, el tema del conflicto de interés y el caso de Fermín Fontanes, ¿no? Por la contratación. Por la contratación en una subsidiaria de Luma. Sí. Que usted decía se ve mal, pero la ley es la ley. Correcto. Digo, no era Fermín, era Berrío Portela. Francisco Portela, correcto. Y todo eso se discutió también los accesos de exservidores, que había sido un tema, pero nunca había sido un tema relevante, y se habló también y se propuso en lo que se sugirió entonces de que se tomara para efecto de acciones oficiales que una subsidiaria
se considerara como si fuera parte del principal. Claro. Porque ahora mismo, eso no ha cambiado. Sí, no ha cambiado porque fue una propuesta que himos, pero sigue siendo... No, la legislatura no lo ha acogido. No, al momento no. Son personalidades jurídicas distintas, pues son entidades distintas para propósitos, incluso para propósitos de corporaciones y de todo, son entidades distintas. Estamos hablando con el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas. Esa medida que está usted respaldando del PIB, ¿cuál es? El PIB trajo 3 elementos, es el mismo proyecto en Cámara y Senado. Okay. Ellos presentaron que el ingreso de las multas, lo que la oficina multa y la oficina cobre, se lo quede a la oficina. Actualmente todo, nosotros tenemos más de $500,000 en los pasados 2 años fiscales y eso va directamente al Fondo General, la oficina no se lo quede. Eso para mí es absurdo. La otra que ellos traen es ampliar, que también la proponemos, la definición de parientes a las relaciones análogas a la conyugal. Eso tradúzcame esto, que es muy temprano. Sí, eso prospera porque ahora mismo para ser pariente es su esposo, su esposa, su hijastro, si usted está casado con la madre de ese niño. Ajá. Si es el hijo de su pareja, no es nepotismo. Si es su pareja, no es nepotismo porque no está casado. Y esa es la ley de ética vigente. El Código Civil amplía a las relaciones análogas a la conyugal para lo que es el concubinato, las personas que residen, pues se consideren, porque si usted lleva 10 años conviviendo con esta persona, pues su pariente para efectos casi legales. El hijo de esa persona, usted lleva 10 años compartiendo, en efecto lo son. En efecto lo son. Puede generar obligaciones, cierto tiempo, claro, porque también ahora la ley se enmendó y tú puedes traer a esa persona al plan médico con una declaración jurada de que residen juntos. Entonces, esa es una enmienda del PIB que favorecemos que se amplíe para que no sea el pariente per se del casado, sino relaciones análogas a la conyugal, que sean estas relaciones de concubinato o de convivencia. Y la otra que trajo el PIB fue la reducción, volver al quantum de prueba original, que era preponderancia. Sabemos que hace 3 años el tribunal aumentó el quantum en que la oficina tiene que probar sus casos a clara, robusta y convincente, que eso es prácticamente un más allá de duda razonable. Y entonces eso afecta la forma de procesar, porque anteriormente con preponderancia era que el hecho era más o menos probable y la oficina actuaba bajo esa, porque son faltas administrativas, no son delitos. Cuando se sube el quantum de prueba, que el tribunal lo determina, pues claro, hace más difícil probar los casos porque es un quantum mayor. Cuando dimos la charla a todos los nominados, a todos los candidatos, a los electos, le hablamos de todo eso y el PIB lo acogió, la delegación del PIB lo acogió y lo presentó. También nosotros lo incluimos en la medida. Esas son las 3 propuestas que hace el PIB, la cual favorecemos a las 3. Y están parte de lo que se ha hablado durante este semestre. La sesión pues finaliza ahora el 30 de junio, pero no perdemos esperanza de que se toque la sesión que inicia en agosto. Van 6 meses de esta administración. ¿Tienen muchos referidos de esta nueva administración? Ahí los referidos llegan, como las violaciones no se dan en el momento, o los referidos no se dan en el momento. Actualmente sí le puedo decir ahí 356, si no me equivoco, números, investigaciones activas que 356, no de ahora. Es activas que han llegado, sí, de ordinario pueden llegar quizás, de los números que me da el área, pueden llegar quizás 20 asuntos semanales y de esos deciden cuáles se acogen. 356 asuntos nuevos de este año. No, de prácticamente como el tiempo de investigación original son 90 días, se puede decir quizás del final del año pasado al presente es lo que está activo. Sí, ¿Y 356 es un número normal o es un número alto? Es un número que más o menos fluctúa siempre. ¿Ustedes reciben 20 referidos a la semana aproximadamente? Prácticamente entre los distintos medios todavía se recibe a través de la plataforma de Preco, que se había hecho una promoción. ¿Y cuántos de esos tienen peso en promedio? De ordinario, el 30% de los referidos de los asuntos que llegan tienen lo que dice, tiene carne para convertirse en querella. Hay mucho asunto que no llega o información que la persona envía por carta. Nos hemos topado que la persona envía una información y se identifica porque la ley permite planteamientos anónimos o la persona se identifica y cuando la oficina se comunica con las personas dicen yo no he hecho ningún referido. O sea que también nos hemos topado que la gente utiliza nombres de otros para decir que estoy haciendo referido. ¿Y usted tiene gente suficiente para investigar estos referidos? Nosotros con el presupuesto mismo que tenemos, que ahora mismo tuvimos una leve reducción de 10.239.000 a 10.178.000, sí hemos reforzado porque hemos distribuido
presupuesto interno. Cuando yo asumí la dirección de la oficina, solamente habían 6 abogados investigadores para ese cúmulo de trabajo. Ahora tenemos 16 abogados investigadores. Hemos hecho movidas dentro con el mismo presupuesto, reforzando el área de investigativa, también reforzando el área de consulta y el área de oficiales examinadores, porque también con pocos oficiales examinadores pues tardaban más los informes para emitir las multas. Ahora mismo tenemos 76 querellas activas. Eso es cuando ya los abogados entienden que hay potencial violación y presentan una querella contra el servidor o ex servidor público. Ese documento, obviamente la querella ya es el documento público y eso es lo que se litiga entre los oficiales examinadores. Yo siempre he tenido issues con los términos de su oficina. Porque ¿Cuál es tu issue, Lenín? No, la palabra querella comúnmente se entiende como la queja, ¿verdad? Pero en el caso de la oficina de ética, el término querella ya es una adjudicación de la oficina. Es cuando se le ve fundamento. Ajá. Cuando se le ve fundamento, la resolución es cuando la oficina dice, es final, usted está multado. Pero la querella es una adjudicación inicial. La querella es una imputación de violación. Exacto, sí. es una imputación. Es una denuncia. Es una denuncia pública. Es el equivalente a la denuncia de la policía a un ciudadano. Correcto. Porque, mire, nosotros entendemos que usted violó la ley de ética gubernamental por tal Mientras cosa. tanto, es un planteamiento. Es un planteamiento, es el término que da la ley. Que yo siempre estaba también, cuando trabajaba en el vocero, me acuerdo que yo decía, pero ¿qué planteamiento más válido que este? O sea, esto debe ser una querella hoy. Claro. Pero sí, hay diferencias en términos. La querella es la imputación, como bien mencionan, y por eso el documento dice oficina de ética versus fulano o fulana, igual que la denuncia que dice el pueblo de Puerto Rico versus fulano o fulana. Y entonces ahí es que se abre el proceso adjudicativo. Como una regla 6. Que a toda la persona podría verse el equivalente, que le equivale por el debido proceso de ley, viene con su abogado, se defiende, entonces un oficial examinador que emite un informe, entonces recomienda a dirección ejecutiva, mire, los testigos, la evidencia, encuentro en violación o se archiva la querella. ¿Salen querellas pronto? ¿Hay querellas? ¿Cuántas querellas dijo que estaban activas? Hay 75 querellas activas. Los números más o menos fluctúan de año en año en ese nivel. El año pasado fueron 78. Ya. En lo que va de año ya se ha podido recuperar entre restituciones y multas. Van por $245,000. Okay. Dinero cobrado. La Oficina de Ética tiene a todos sus deudores identificados. ¿Y eso va para el Fondo General o va para ustedes? Fondo General. La oficina no se queda con ese dinero. Okay. Qué mamey. Es igual que la Oficina del Contralor Electoral, yo no entiendo. O sea, las multas deberían... Yo hago la investigación, yo tengo todos mis recursos haciendo estas investigaciones y cuando finalmente logro cobrar un chavo, va para el fondo. Sí, la Oficina del Contador Electoral tiene la misma situación que nosotros, hacen todo el proceso, incluso cobran también la multa. Que cobren ellos, no cobre usted, mande al fondo a que cobran la multa. Hace como vaya, 8 años. Dígale a Hacienda que vaya detrás del multado. Pero también sería cuestionable que haya un interés pecuniario de la investigación, ¿no? Ese fue un proceso que hace 8 años cuando se intentó llevarlo, salió a reducir en ese entonces que se podría ver que la oficina como se iba a quedar con estaba el dinero y iban a poner la multa. Exacto, es como los policías que dicen, estamos a fin de mes, los policías están buscando... Hay que hacer la cuota. Pero obviamente al fin y a la postre la historia no ha demostrado eso y entonces también se había considerado en ese entonces que la oficina se pusiera la multa y fuera Hacienda el que cobrara. Claro. Luego de varios análisis se entendió en ese entonces de que no iba a prosperar porque con tanto asunto que podía tener Hacienda, quizás las multas de ética no iban a ser prioridad y entonces se perdía el efecto de multar y no cobrar. Y por eso la oficina que hemos designado recursos específicamente para eso hace 2 años y ha buscado, porque conseguimos dineros en las cuentas en cooperativa, acuerdos con la Asociación de Empleados de Lela, con sistema de retiro para que de la pensión también salga, de las cuentas 107, con los mismos descuentos de nómina. Y por eso tenemos al día de hoy todos los deudores identificados en planes de pago o saldando sus multas. Bueno, pues director, muchas gracias. Seguro, gracias a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Primer Round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.